para poder alcanzar aquellas almas que vienen en camino. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús, e inicia Pablo con una pregunta: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, qué poderoso. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores en esta hora? Aleluya, somos más que vencedores antes que todas esas cosas por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el virus, ni el Omicron, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Aleluya. No hay nada en esta tierra, no hay nada en nuestro alrededor que nos separe del amor de nuestro Señor Jesucristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Nada, diga conmigo, nada. Amén. ¿Qué nos va a separar en este año del amor de Cristo? Nada, amén. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. No importa si el diablo pone obstáculos, no importa si el diablo trata de levantar un rebrote, no importa si la economía fluctúa, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, porque Él es fiel. Aleluya. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Te pedimos, Señor, que esta palabra hable en nuestros corazones. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. Bendecimos a aquellos que nos escuchan, Señor, a la iglesia que está conectada, Señor. Mandamos oraciones de fe, Señor, de restauración, y creemos, Señor, que ángeles hay acampando a nuestro alrededor, Señor. Tú nos librarás del lazo del cazador y de la peste destructora, Señor. Con tu pluma nos cubrirás, Señor, y debajo de tus alas estaremos seguros, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar en esta hora. Gracias al Señor. Venciendo la ansiedad. Ese fue el tema que yo quiero traerles en esta hora, venciendo la ansiedad. Aleluya. Realmente, hermanos, puedo sentir en mi espíritu, y se puede sentir en la atmósfera, cómo hay un ambiente de ansiedad en la gente. Miro las noticias y miro cómo la gente está conmocionada, recordando las cosas pasadas de lo que sucedió. Precisamente ahorita estaban haciendo unas conmemoraciones de lo que sucedió en la Casa Blanca, de lo que sucedió en el Capitolio, del asalto que hubo, y mucha gente está hablando de eso, y yo he notado que eso simplemente ha venido a cargar más, como que todo se tratara de hablar, de replicar malas noticias de lo que está pasando, como que la moda ahora fuera hablar de todo lo negativo que está pasando. Y muchas veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios caemos en esa misma corriente, en ese mismo ritmo que el mundo trata de llevar, de que todo es pesimismo, de que todo es negatividad, y empezamos a perder de vista las cosas que realmente son importantes, como el amor del Señor Jesucristo y como la familia que el Señor nos ha dado. Después de Cristo no hay nada más valioso que la familia. ¿Cuánto lo creen? Amén. La familia es uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado, y por eso mismo considero que el diablo
a través de la ansiedad, trata muchas veces de robar la paz, la confianza y la seguridad de los hogares. Cuando yo estaba estudiando este mensaje, me puse a investigar un poco sobre cómo estaban las estadísticas, el entorno, y estaba leyendo que un escritor del Wall Street, de allá de Nueva York, él escribía en un blog y decía que cada año en Estados Unidos la ansiedad, la depresión ha ido en aumento en el pueblo americano. Los americanos dicen que han alcanzado niveles de ansiedad como nunca antes se había visto, y eso es desde el año 2007, 2008, después de lo de las Torres Gemelas, que mucha gente quedó afectada, y que en este tiempo ha aumentado el doble o el triple de lo que la gente sentía en aquel momento, aquella inseguridad, aquella angustia en sus corazones. Y cuando nos vamos a la Biblia, hermanos, desde una perspectiva bíblica, nos damos cuenta cómo Dios nos ha creado de una manera tan perfecta, porque a pesar de que tenemos las emociones, a pesar de que tenemos los sentimientos, es algo que Dios ha dejado, es algo de la manera en la cual Dios nos ha formado para que podamos expresar lo que sentimos, para que podamos manifestar lo que hay en nuestros corazones. Pero uno de los peligros, hermanos, cuando empezamos a ser dominados por emociones o sentimientos negativos, es que nos empiezan a orillar a tomar acciones que van totalmente contradictorias a la palabra que Dios ha depositado en nuestros corazones. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Estamos simplemente como peregrinos, estamos como pasajeros nada más, pero nuestro destino no es nada de lo que hay en este mundo. Nada de lo que hay en esta tierra es nuestro destino, sino que hay un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces, hermanos, cuando nuestras emociones y nuestros sentimientos empiezan a florecer más, empezamos a ser controlados por ellos, empezamos a ser monitoreados por ellos, y empezamos en ese mismo ataque espiritual a ser bombardeados por todo tipo de información. Porque así como los sentimientos y las emociones son necesarias en nuestra vida para desarrollarnos, también, hermanos, nos pueden acarrear consecuencias negativas si no sabemos manejarlas. Y la pregunta, en base a todo esto que estamos viviendo y a todo lo que está aconteciendo en este tiempo, es: ¿será que realmente hay algo que nos pueda separar del amor de Dios? Yo le pregunto en esta hora: ¿será que realmente hay algo que pueda atentar contra el amor que el Señor siente por nosotros? Y Pablo, de cierta manera, trata de poder empezar a que nosotros analicemos aquellas preguntas que muchas veces pasan por nuestra mente, situaciones que pasan por nuestros pensamientos, de las cuales creemos que nada nos se puede separar del amor de Dios, como la falta de empleo, la falta de salud, la mala economía, un virus en el ambiente, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas con la salud. Y Pablo dice: ¿será que realmente hay algo ante todo lo que tú te enfrentas diariamente que pueda ser suficientemente fuerte para apartarte del amor de Dios? Y en esta noche yo quiero decirle, hermano, lo cierto es que la palabra de Dios nos afirma que no hay nada que nos pueda separar de Él, porque nuestro Dios es mucho más grande y poderoso que cualquier situación que se levanta contra nuestras vidas. Aleluya. Nuestro Dios es más poderoso. No obstante, eso no significa, hermanos, que esas cosas no van a intentar generar en su corazón una inseguridad y una ansiedad. Eso no significa que los problemas que enfrentamos diariamente no van a tratar de venir contra su vida para tratar de devorar su fe, para tratar de desviar su mirada, para tratar de crear una inseguridad en su corazón, si realmente Dios está en control de sus vidas. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 15 y el verso 15: para quien está afligido, dice, todos los días son malos.
Oiga lo que dice el proverbista Salomón: para quien está afligido, todos los días son malos. Para quien está contento, son una fiesta constante. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé en dónde está su confianza, yo no sé en dónde está su mirada, pero cuando nuestra confianza y nuestra seguridad está en el Señor Jesucristo, el mundo puede estar cayéndose a pedazos, pero hay una certeza en nuestros corazones de que Dios tiene el control de nuestras vidas y podemos celebrar y podemos regocijarnos. Aleluya. Es por eso que la Biblia dice por medio de la palabra: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Y nos habla de un regocijo porque la alegría muchas veces está basada en las cosas circunstanciales, en las cosas que podemos alcanzar, en las cosas que podemos obtener. No obstante, el gozo del Señor es algo que solamente su Espíritu Santo puede producir en nuestros corazones. En otras palabras, hermanos, todos tenemos la capacidad de poder dominar nuestras emociones. Todos nosotros tenemos la capacidad de poder tomar dominio propio sobre nuestras emociones y no permitir que ellas nos gobiernen a nosotros. Primera de Pedro capítulo 5 y el verso 6 al 7 dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. No habla de un poco de ansiedad, sino dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cuántos han sentido ansiedad en un momento? Yo soy el primero. Amén. Todos hemos sentido ansiedad en un momento, pero la palabra de parte de Dios para nuestra vida es echen toda su ansiedad sobre mí. Yo tengo el cuidado de vosotros. Y la ansiedad se define como un estado mental en el que se caracteriza por una gran inquietud. Hay un gran desasosiego en su espíritu. Se siente atribulado, mira para un lado, mira para el otro, no sabe para qué dirección irse. Eso es lo que provoca la ansiedad, una inquietud, una inseguridad extrema, una ausencia de paz en los corazones. Y yo le pregunto, ¿eso es lo que estamos viviendo en este tiempo? Claro que sí. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Una falta de paz, una falta de tranquilidad en el corazón de las personas. Yo he visto gente cómo cambia su estado de ánimo cuando miran a alguien o escuchan a alguien que les produce seguridad. No obstante, nuestros hijos son así. Cuando miran a los padres, rápido se calman. Mayormente cuando están con gente extraña se ponen a llorar, se ponen inquietos. Pero cuando escuchan la voz del papá o de la mamá, o cuando miran a los padres, automáticamente ellos cambian su estado de ánimo. Cuánto más nosotros como hijos de Dios, que tenemos una esperanza mayor en el Señor Jesucristo, el cual nos dice: yo estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Aleluya. Qué promesa más grande de parte del Señor, que Él está con nosotros. Cuando la Biblia dice que Dios, que el Señor está donde dos o tres están congregados, está hablando de una manifestación. Pero cuando el Señor dice yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida, está hablando de la omnipresencia de Dios. Está hablando que Él nos acompaña a cada momento de nuestro caminar. El Señor no nos ha desamparado, el Señor no nos ha dejado. Todo lo que está aconteciendo no es porque Dios no está en control de la iglesia, al contrario, porque Dios está en control, es que está permitiendo todo esto para que nuestra fe, nuestro corazón pueda ser afirmado y cimentado en el Señor Jesucristo, para que nuestra mirada pueda estar más puesta en Él y menos en nuestra capacidad. Y una de las cosas, hermanos, que muchos dejan de buscar y los lleva a vivir vidas llenas de ansiedad, es porque dejan de escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios para sus vidas. Muchas personas han empezado a caminar en su propia capacidad, en su propia fuerza, sin la dirección del Espíritu Santo de Dios. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que se impacienta de espíritu enaltece la necedad.
Eso significa, hermano, que cuando alguien tiene un espíritu impaciente y todo lo trata de resolver en lo natural, es más fácil o está más propenso a escuchar más la voz de este mundo. Pero cuando aprendemos a desarrollar un espíritu guiado por el Señor Jesucristo, empezamos a oír más lo que el Señor tiene para hablar a nuestros corazones. Es por eso que la Biblia nos compara a ovejas, porque Él es el buen pastor, y la Biblia dice que las ovejas aprenden a oír la voz de su pastor. En otras palabras, hermano, su salud espiritual y su salud emocional determina mucho qué tipo de voz usted empieza a escuchar en los momentos de abatimiento, en los momentos de dificultad, en los momentos de problema, en los momentos de circunstancias en las cuales usted no sabe qué hacer. Mucho de ello determina su salud emocional y espiritual. Hay mucha gente con ansiedad y temor en sus corazones porque han dejado simplemente de escuchar la voz de Dios para sus vidas. Sin embargo, hermanos, hay algo que está sucediendo en estos últimos tiempos, y es que la angustia muchas veces no viene solamente por el ataque del enemigo. La angustia y la ansiedad muchas veces no viene solamente por dardo del maligno. Muchas veces nosotros mismos le abrimos puerta a ello. Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre, dice, soportará su enfermedad. Oiga, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Póngale mucha atención. El ánimo del hombre, dice, soportará la enfermedad, pero en la persona que tiene su estado de ánimo angustiado, ¿quién le ayudará? ¿Qué le va a ayudar a salir adelante? Es decir, cuando alguien, hermano, empieza a ser gobernado más por la angustia, significa que la angustia es mucho más peligrosa que una enfermedad física, porque una enfermedad física puede ser tratado con un medicamento, pero la angustia es un estado emocional, es un estado mental. Es algo donde nadie te puede ayudar, es una batalla interior, y eso es lo que muchas veces carcome y deteriora la fe de muchas personas, porque están siendo gobernadas por una angustia, por un temor a lo que está en el futuro. La angustia es una preocupación por las cosas que están en el futuro. La ansiedad es un temor a las cosas presentes, a las cosas que usted está enfrentando en este momento. Y hay muchas veces, hermanos, que empieza a faltar la economía, o empiezan a haber problemas en el trabajo, empiezan a haber problemas en la familia, y no sabemos qué dirección tomar. Y es ahí cuando empezamos a dar pie a la ansiedad, a la angustia. Nos empezamos a preocupar por las cosas adelante, cómo vamos a hacer, y empezamos a querer buscar opciones en lo natural, apartadas totalmente de la voluntad del Señor Jesucristo. Y al ver la vida de algunos hombres en la Biblia, nos damos cuenta que Dios los levantó y los capacitó con una unción poderosa, pero también ellos manifestaron sus emociones, y esas mismas emociones que Dios dejó en nosotros para que pudiéramos utilizarlas, cuando no aprendemos a gobernarlas, tienden a ser peligrosas, como en el caso de Saúl. Saúl desarrolló un celo tan fuerte por David que lo llevó a terminar su reinado. Podemos ver a David, que fue otro en el cual en uno de sus salmos dice que él se sentía abatido hasta los huesos. Cuando David dice: yo me siento abatido hasta los huesos, él está expresando una angustia, él está expresando una ansiedad en su corazón que le afectó hasta lo más interno de su corazón. Podemos ver a Elías, que tenía una fe poderosa al punto que la Biblia dice que él oró para que el sol se detuviese. Había un nivel de fe en la vida de Elías, no obstante, no le ayudó para no dejar de sentir miedo cuando la amenaza de Jezabel vino en contra de él. Entonces, hermano, el mayor problema de estos hombres no fue que manifestaran sus emociones, no fue que manifestaran lo que sentían en ese momento, sino hacia
dónde los llevó el dejarse dominar por sus emociones, hacia dónde los ahorilló y cuál fue el final que ellos obtuvieron cuando se dejaron gobernar por lo que estaban sintiendo en ese momento. Estaba leyendo, hermanos, que muchos estudios afirman que las personas siguen experimentando año tras año una afectación en sus emociones a causa de la ansiedad. Ese es uno de los mayores males que están aquejando a muchas personas en este tiempo. Sin embargo, una de las cosas que deberíamos de entender es que no toda preocupación es pecado. Preocuparse no es pecado directamente. Lo que sí cabe resaltar es a dónde muchas veces nos lleva el mantener reincidiendo en un sentimiento de ansiedad. ¿Cuánto tiempo permanece un sentimiento de ansiedad en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo nosotros le dejamos que permanezca en nuestros corazones? Y cuando nosotros dejamos que ese sentimiento empiece a prolongarse más en nuestra vida, entonces es ahí cuando empieza a quejarnos, es ahí cuando realmente empieza a provocar problemas aún a nivel espiritual, porque empezamos a sumergirnos en una perspectiva, en un pensamiento, en una idea de la cual creemos que nunca vamos a salir. Y esa precisamente es una de las grandes batallas que tenemos en este momento. Ese es uno de los retos los cuales vamos a tener que enfrentar todos en este tiempo, porque estamos viviendo en un tiempo donde muchos hermanos están más enfocados en cuidar su salud física que en cuidar su salud emocional y su salud mental. Amén. No hay nada de malo en cuidar su salud física, eso está excelente y debemos de hacerlo, pero hay otro punto importante que se está descuidando en este tiempo y es la salud espiritual y la salud mental. Amén. Esos son los mayores bombardeos en este momento, la salud emocional y la salud espiritual. No sé si usted ha sido el único, pero hay veces que uno llega a la casa y no quiere escuchar a nadie. Amén. Uno no quiere que nadie le hable. Uno se siente tan cargado, se siente tan abatido en la mente, se siente con tantas cosas en sus pensamientos que usted no quisiera que nadie le dijera la palabra. Y ese es un ataque espiritual que está habiendo en este tiempo. Es por eso que mucho cristiano se siente desesperado, se siente sin rumbo, se siente sin propósito en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está siendo afectado tanto en el área espiritual como en el área mental. Nosotros fuimos creados de una manera muy particular. Dios nos creó de una manera tan especial, porque la Biblia dice que nosotros somos seres tripartitos. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 23, y el mismo Dios de paz dice, os santifique por completo y todo vuestro ser, dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces nosotros estamos conformados tanto de algo espiritual como de algo natural. Y esas dos partes son muy importantes mantenerlas en un equilibrio. Es muy importante mantener tanto una buena salud espiritual como una buena salud mental. ¿Qué alimenta su mente? ¿Qué cosas permite que estén cultivándose? ¿Qué cosas usted se mantiene procesando en sus pensamientos? Eso determina mucho qué nivel de fe usted va a tener, cómo usted se va a parar ante las circunstancias, cómo usted va a reaccionar frente a ciertos problemas de la vida. Ahora bien, ¿qué es salud mental? Es un estado de bienestar y equilibrio emocional en el cual una persona es capaz de enfrentarse con las situaciones cotidianas, enfrenta los retos de una manera positiva y tiene buenas relaciones con los demás. En otras palabras, hermano, el principal objetivo del diablo en este momento, con todo lo que está sucediendo en este tiempo, es afectar la salud espiritual, la salud mental de la familia, no solo a un nivel físico, sino a un nivel en el cual empieza a causar una división aún dentro de la misma familia. Muchas veces empieza a causar separación. Eso fue una de las cosas que yo pude analizar en el año 2020 de la pandemia.
Yo pude escuchar y ver por lo que investigaba, por lo que escuchaba, que mucha gente fue afectada en esa área. Cuando ya estuvieron confinados en la casa y estuvieron encerrados todos en un mismo techo, se empezaron a dar cuenta de las carencias que habían. Empezaron a darse cuenta de las fisuras que habían dentro de la misma familia, y ahí empezaron a darse cuenta de los problemas, de las situaciones que habían, de las cuales no se habían detenido a examinar. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros agarramos la vida de una manera que le ponemos neutro, ¿no? Y la agarramos en bajadita y ahí nos vamos, ¿verdad? Sin freno. Y cuando empezamos a enfrentar situaciones que Dios permite, que nos ponen un alto, entonces ahí realmente empezamos a evaluar cómo están los aspectos de nuestra vida. Amén. Empezamos a darnos cuenta que tenemos ciertos problemas y que a veces le damos con facilidad cabida a situaciones que nos drenan la paz, nos drenan el gozo, nos drenan la tranquilidad en nuestros corazones, incluso que nos pueden llevar a la depresión. Antes, cuando se oía de depresión, un cristiano se oía, pero rara vez. Ahora cada vez hay más cristianos que experimentan la depresión. ¿Por qué? Porque es algo real que afecta, amén. Y que no es que está endemoniado. No es que esté endemoniado, es un ataque que empieza por un área espiritual, pero que afecta o atraviesa una área física en la vida de esa persona. Entonces, hermano, para poder cuidar la salud emocional y espiritual de nuestra vida, debemos de tomar acciones tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Y una de las acciones que debemos de tomar primeramente es en el área natural. Una de las áreas, hermanos, que muchas veces abre puertas para que la familia empiece a experimentar ansiedad sobre ellos, es por el tipo de pensamientos que se mantienen cultivando dentro del hogar. Los pensamientos que se mantienen rondeando, ¿verdad? Alguien dijo que nosotros no podemos evitar que los cuervos vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre nosotros. Entonces es igual los pensamientos, los dardos del maligno pueden llegar, palabras negativas pueden llegar, pero usted tiene la capacidad de poder repeler todas esas cosas y no permitir que tomen cabida dentro de su familia. Amén. En este tiempo, hermanos, en el cual estamos, se ha vuelto como lotería, ¿verdad? Hermano, usted está positiva. No, hermano, usted está positiva. No. Como que lo fueran a dar un premio, ¿no? Por ver si quién tiene ese bicho, ¿verdad? Y esas son las pláticas que se hacen en este tiempo. Amén. Otros hablan de cómo está su economía, de cómo le va, que si cómo va en el trabajo, y siempre nos estamos enfocando en las áreas negativas. Siempre nos estamos enfocando en las áreas pésimas. Y no tiene nada de malo platicar de vez en cuando de ciertas situaciones, pero es algo que se ha vuelto más recurrente en este tiempo. Ahora hay cristianos que todo el tiempo se levantan hablando calamidades, se acuestan pensando en calamidades, desayunan hablando calamidades, empiezan a almorzar hablando calamidades, llegan al final del día cenando y hablando calamidades. Amén. A lo mejor no le pasa a usted, pero sí algo que está pasando en este tiempo. Amén. Ese es el tipo de pláticas que todo el tiempo hay. Y eso empieza a infiltrarse aún dentro de los hogares cristianos. Empieza a afectar dentro de las familias, porque usted al final del día se va a convertir en aquello que usted está pensando. Amén. En aquello que se vuelve recurrente en su mente. Y si usted es una persona que se levanta hablando de victorias y hablando de las promesas de Dios, usted va a terminar hablando y afectando a la gente de aquello que usted cree con convicción en su corazón. Pero si usted se levanta todo el tiempo hablando de enfermedades, hablando de calamidades, cómo está la situación, cómo están los problemas, usted va a terminar afectando a la gente a su alrededor de aquello que usted mantiene recurrente en sus pensamientos. David dijo en el Salmo 16, 7 al 9, bendeciré al Señor, quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo, dice David. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. ¿Ven?
¿Usted sabía que estar dormido no significa directamente que usted descanse? ¿Cuántas veces usted se ha acostado y siente que solo durmió como 3 horas? Amén. Porque su cuerpo está apagado, pero su mente no está desconectada. Su mente sigue trabajando. Sus pensamientos siguen ahí trabajando. El hámster está dando vueltas ahí adentro. Amén. Porque usted se mantiene todo el tiempo pensando en cosas negativas y hasta termina soñando. No fueron los frijoles, sino porque es lo que usted se mantiene procesando todo el tiempo, viendo los escenarios más de calamidad, viéndose que lo despiden, viéndose que se enferma, viéndose aquí, viéndose allá. ¿Por qué? Porque es lo que está tomando dominio en sus pensamientos. Por eso David dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso cuando se acuestan? Amén. Aleluya. Esa debe de ser nuestra oración. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Aún la información que usted recibe debe de aprender a procesar. Procese la información, aprenda a filtrar. No todo lo que está en las redes sociales es cierto, hermano. Amén. No todo lo que se mueve en los mensajes es cierto. Aprenda a discernir, aprenda a evaluar, aprenda a filtrar la información. Y si se va a informar, infórmese de información real, pero no esté escuchando todo lo que le dicen a su alrededor. ¿Por qué? Porque su mente es afectada. Amén. Sus pensamientos son afectados. Jeremías capítulo 51, verso 46. Dice: no se asusten, no tengan miedo por los rumores que se corren en el país. Cada año correrán rumores diferentes, rumores de violencia en el país y de luchas entre los gobernantes. Entonces, los rumores no deben de ser un punto de referencia para nosotros basar nuestra fe, sino que debemos de basar nuestra fe en lo que la palabra de Dios habla en nuestras vidas y lo que su Espíritu Santo nos guía a hacer en fe, bajo la dirección de su Espíritu Santo. Hay familias que necesitan de desintoxicarse. Amén. Y si puedo usar esta palabra, están infoxicadas. Amén. Están totalmente llenas de tanta información. Usted les pregunta de algo y saben de todo. Amén. Saben de los casos, saben cómo está aquí, saben cómo está allá, saben de todo. Amén. Ya aparece en Telemundo. Amén. Parecen noticieros, todos lo saben. Usted le pregunta: no, y es que dicen las estadísticas y esto y los datos. No, pero yo le pregunto: ¿cuántos versículos de la palabra de Dios sabe usted que le hablan de la fe, de la confianza en el Señor Jesucristo? Como dijo David: caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Y sigue diciendo: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá. Amén. Entonces, el área mental es muy importante que la cuidemos en este tiempo. Amén. Yo le dije a mi esposa: amor, le digo yo, ya no estemos hablando de eso. Amén. Aún cuando ella estaba enferma, yo no estaba detrás si estaba positiva o no estaba positiva, y yo estaba confiado en el Señor Jesucristo. Amén. Obviamente uno se cuida, pero no estoy enfocado todo el tiempo en eso. Amén. Porque hay mucha gente que está más enfocada en eso. Todas las llamadas que recibí ahí no era para ver cómo estaba, sino para ver si tenía algo. Está positivo, no, estoy aquí. Amén. Todo miro, me meto los mensajes: hermano, está positivo. No, hermanos, amén. Hablemos de las promesas de Dios, de la misericordia de Dios, de lo que Dios va a hacer. Amén. No levantemos algo que no tiene poder sobre nuestras vidas. Amén. Sino de aquel que gobierna nuestros corazones. Amén. No lo estoy regañando, es un consejo que quiero darle. Amén. Es una cultura que debemos de cultivar dentro de la iglesia. Amén. De que hablemos de las promesas de Dios. Si me va a llamar, dígame: pastor, estamos en victoria, estoy aquí afectado, pero confiando en el Señor, que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Amén.
porque debemos de cultivar nuestra mente. Y la segunda cosa, y con esta quiero terminar, es que debemos de cuidarnos a nivel espiritual. Hoy más que nunca, hermanos, nos toca como familias aprender a enfrentar estas situaciones. Aprender a enfrentar estos problemas de ansiedad con la fortaleza del Señor Jesucristo y darle un legado a la gente que nos rodea, de que realmente servimos a un Dios vivo. Amén. Que la gente, cuando lo escuche a usted decir que usted es un hijo de Dios, lo vean a través de su convicción y de su seguridad, de su certeza de que Dios tiene cuidado de usted y de su familia. Aleluya. Dios tiene el cuidado de nosotros. Aleluya. Y la gente a nuestro alrededor tiene que ver esa protección de Dios sobre nuestras vidas. Como hizo con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. El Señor permitió que el ángel de la muerte llegase al pueblo de Egipto, pero el Señor le dice al pueblo: marque las puertas de sus casas, los dinteles de su casa, con la sangre del cordero, para que el ángel de la muerte pase de largo. Ahora, en este tiempo, la sangre no está en las puertas de nuestra casa, sino que están sobre nuestros corazones. Aleluya. Y ninguna plaga y ninguna mortandad tiene poder sobre nosotros. Aleluya. Porque la sangre del cordero está sobre nuestras vidas. Amén. La sangre del cordero está sobre nuestras vidas. Amén. Antes de ir a buscar a la alacena medicamentos y el NyQuil y aquí la vitamina, vaya a sus rodillas y diga: en el nombre de Jesucristo, yo declaro la sangre de Jesucristo sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi casa, porque Dios está con nosotros. Amén. Invoquemos el nombre de Jesús sobre nuestras vidas, que sea lo primero que invoquemos sobre nuestros corazones. La Biblia dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Amén. Póngase de pie en esta preciosa noche. Aleluya. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Amén. Hermanos, aquellos que están afectados, el Señor los va a levantar. El Señor los va a levantar. Amén. Hermanos, si el Señor nos guardó en el 2020, amén, cuando dijeron que se iba a acabar el trabajo, que se iba a quedar sin nada, que usted no iba a tener que comer, que se lo iba a llevar ese bicho, tantas noticias negativas, ¿verdad? Y mire, aquí está, gordito, amén, más prosperado de lo que tenía el año pasado, amén. Su familia más bendecida de lo que estaba el año pasado. Entonces, hermanos, si el Señor nos guardó cuando la cosa estaba difícil, ¿cuánto más no nos va a guardar ahora? Amén. ¿Por qué? Porque el Señor no cambia. Amén. El Señor es inmutable en su misericordia y en su fidelidad. Y con esa certeza usted debe de caminar y de emprender y de hacer planes en el futuro, creyendo que el Señor va a cumplir en su vida cada uno de los propósitos que tiene para usted. Amén. Aleluya. Yo miro muy expectante este año. Amén. Yo miro con mucha expectativa lo que Dios tiene para hacer. No se deje engañar por lo que está pasando. La Biblia dice, Pablo dijo: esta leve y momentánea tribulación produce en vosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Amén. ¿Quiere más gloria? Entonces atraviesa esta leve y momentánea tribulación. Amén. Vamos a recibir más gloria de parte de Dios. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor Jesucristo. Y declare sobre su vida y sobre su casa la bendición de Dios. Padre de la gloria, te doy gracias en esta preciosa hora, Señor, en la cual puedo pararme, Señor, delante de este pueblo maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendiga cada vida, Señor, cada hermano, cada familia, Señor, que está bajo el sonido de mi voz, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tu protección, que tu fortaleza, Señor, que tu Espíritu Santo